Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Radio Vaticana, Vatican News transmite en este domingo 16 de noviembre, el 33º del tiempo ordinario, el Ángelus, guiado por el Papa León en el marco del Jubileo de la Esperanza y en la Jornada Mundial de los Pobres. Amigos oyentes, estimados telespectadores, reciban el saludo cordial de Griselda Mutual en los micrófonos en nombre de la redacción y de Gabriele Di Domenico en la asistencia técnica. Saludamos y agradecemos mientras vemos ya esta plaza de San Pedro repleta de peregrinos que también han seguido la misa que ha celebrado el Santo Padre en la Basílica Vaticana. Saludamos y agradecemos a las emisoras que difunden esta señal. En América Latina, saludamos a Radio y Televisión Cáritas, Universidad Católica de Asunción, Paraguay, a Radio María en Guatemala, a Radio María en El Salvador, a Radio Vicentina en Santiago de Chile, a Radio Magna en Chubut, Argentina, a Radio Católica Cuenca en Ecuador y a Radio La Voz de María en Guayaquil, también Ecuador. En los Estados Unidos saludamos a ESNE, El Sembrador Radio y Televisión, a Radio Paz de Miami, a Santa Teresita Radio, a Radio Inmaculada Televisión en Atlanta, a Catholic Faith Network en Nueva York y a EWTN Radio y Televisión y canales afiliados. Nuestro saludo cordial también a Popular Televisión Región de Murcia y a Setelmon Televisión en Alicante, España. Y realmente repleta la plaza de peregrinos. Vemos también las imágenes del pesebre que se inaugurará en pocos días aquí en la plaza, el tradicional pesebre. El Santo Padre se asomará a la ventana del Palacio Apostólico Vaticano, como cada domingo reflexionará sobre el Evangelio del día. Hoy San Lucas 21, capítulos del 5 al 19, que nos habla de la última venida del Hijo del Hombre. Hemos llegado a la última etapa de la predicación de Jesús, que tiene lugar en Jerusalén y especialmente en el templo. Jesús anuncia la destrucción del templo porque Israel como pueblo ha rechazado al enviado de Dios. La gente que le está escuchando le pregunta cuándo sucederá y cuáles serán los signos que permitan adivinar que la destrucción ya es inminente. Jesús habla no solo de la destrucción del templo, sino de la segunda venida del Hijo del Hombre. La liturgia se centra hoy en las advertencias de Jesús sobre los tiempos finales y la importancia de la perseverancia en la fe. Y les contamos que antes de la celebración eucarística, el Santo Padre se reunió también con un grupo de personas. Se ha hecho entrega de 13 llaves de bronce por un proyecto de la familia vicenciana que representa más de 130 proyectos en 79 países, con 2.786 viviendas construidas y más de 11.030 personas beneficiadas desde 2018. Esta atención hacia los más vulnerables que está de relieve particularmente en la Jornada Mundial de los Pobres que conmemoramos hoy. El Santo Padre en la ventana saluda a los fieles. Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Queridos hermanos y hermanas, feliz domingo. Mientras el año litúrgico llega a término, el Evangelio de hoy nos hace reflexionar sobre los avatares de la historia y el fin de las cosas. Como Jesús conoce nuestro corazón, al contemplar estos acontecimientos, nos invita ante todo a no dejarnos vencer por el miedo. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, dice, no se alarmen. Su llamamiento es muy actual. Lamentablemente, cada día recibimos noticias de conflictos, calamidades y persecuciones que atormentan a millones de hombres y mujeres.
sia davanti all'indifferenza che le vuole ignorare, le parole di Gesù. Sin embargo, tanto ante estas aflicciones como ante la indiferencia que quiere ignorarlas, las palabras de Jesús anuncian que la agresión del mal no puede destruir la esperanza de quienes confían en Él. Cuanto más oscura es la noche, más la fe brilla como el sol. Cristo, de hecho, afirma 2 veces que a causa de mi nombre muchos sufrirán violencia y traición, pero precisamente entonces tendrán la oportunidad de dar testimonio. Siguiendo el ejemplo del Maestro, que en la cruz reveló la inmensidad de su amor, tal invitación nos concierne a todos. La persecución de los cristianos, de hecho, no se produce solo con armas y maltratos, sino también con las palabras, es decir, a través de la mentira y la manipulación ideológica. Sobre todo, cuando estamos oprimidos por estos males físicos y morales, estamos llamados a dar testimonio de la verdad que salva al mundo, de la justicia que redime a los pueblos de la opresión, de la esperanza que indica a todos el camino de la paz. En su estilo profético, las palabras de Jesús dan testimonio que los desastres y los dolores de la historia tienen un final, mientras que la alegría de quienes reconocen en Él al Salvador está destinada a durar para siempre. Gracias a la constancia salvarán sus vidas. Esta promesa del Señor nos infunde la fuerza para resistir los acontecimientos amenazantes de la historia y toda ofensa. No permanezcamos impotentes ante el dolor, porque Él mismo nos da elocuencia y sabiduría para obrar siempre el bien con corazón ardiente. Queridos hermanos, a lo largo de toda la historia de la Iglesia, son sobre todo los mártires quienes nos recuerdan que la gracia de Dios es capaz de transfigurar incluso la violencia en signo de redención. Por eso, uniéndonos a nuestros hermanos y hermanas que sufren por el nombre de Jesús, busquemos con confianza la intercesión de María, auxilio de los cristianos. Que en cada prueba, dificultad, la Santa Virgen nos consuele y nos sostenga. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix. Unie ficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, come dicevo poco fa commentando il Vangelo, como decía hace poco comentando el Evangelio, también hoy en distintas partes del mundo los cristianos sufren discriminaciones y persecuciones. Pienso en particular en Bangladesh, Nigeria, Mozambique, Sudán y otros países de los que a menudo llegan noticias de ataques a comunidades y lugares de culto. Dios es Padre misericordioso y quiere la paz entre todos sus hijos. Acompaño con la oración a las familias en Kivu, en la República Democrática del Congo, en donde en estos días hubo un masacre de civiles, al menos 20 víctimas de un ataque terrorista. Recemos para que cese toda violencia y los creyentes colaboren por el bien común. Sigo con dolor las noticias de los ataques que siguen golpeando numerosas ciudades ucranianas comprendidas Kiev. Estos causan víctimas y heridos, entre los cuales también niños, e ingentes daños a las infraestructuras civiles, dejando a las familias sin casa mientras el frío avanza. Aseguro mi cercanía a la población tan duramente probada. No podemos acostumbrarnos a la guerra y a la destrucción. Recemos juntos por una paz justa, estable en la martirizada Ucrania. Deseo asegurar mi oración también por las víctimas del grave accidente automovilístico en el sur del Perú que tuvo lugar el miércoles pasado. Que el Señor reciba a los difuntos, sostenga a los heridos y consuele a las familias en luto. Ayer en Bari fue beatificado Carmelo de Palma, sacerdote diocesano, muerto en 1961, después de una vida dedicada con generosidad al ministerio de la confesión y del acompañamiento espiritual. Su testimonio de impulso a los sacerdotes a donarse sin reservas al servicio del pueblo santo de Dios. Hoy celebramos la Jornada Mundial de los Pobres. Agradezco a cuantos en las diócesis y en las parroquias han promovido iniciativas de solidaridad con los más necesitados. Idealmente en este día entrego nuevamente la exhortación apostólica Dilexite, Teo Amado, sobre el amor hacia los pobres, documento que el Papa Francisco estaba preparando en los últimos meses de vida y que con gran alegría he concluido. En este día
En este día recordamos también a todos aquellos que murieron en accidentes automovilísticos causados muy a menudo por comportamientos irresponsables. Que cada uno haga sobre esto un examen de conciencia. Me uno luego a la Iglesia en Italia, que hoy vuelve a proponer la jornada de oración por las víctimas y sobrevivientes a los abusos, para que crezca la cultura del respeto como garantía de tutela de la dignidad de cada persona, especialmente de los menores y de los más vulnerables. Y ahora saludo con afecto a todos ustedes, romanos y peregrinos, romanos y peregrinos de Italia y de tantos lugares del mundo, en particular a los fieles de Bar en Montenegro, Valencia en España, Siros en Grecia, Puerto Rico, Sofía en Bulgaria, Bismarck en los Estados Unidos de América, a los estudiantes de Catholic Theological Union de Chicago, el coro de Alemania. Saludo a los peregrinos polacos. Recordando el aniversario del mensaje de reconciliación dirigido de los obispos polacos a los alemanes después de la Segunda Guerra Mundial. Saludo por último a la familia vicenciana y al grupo de Durago de Erba, Coriano, Cusago, Paderno, Giugnano y Borgo. Gracias a todos y buen domingo. El aplauso, amigos oyentes, a las palabras del Papa, que reflexionó hoy sobre el Evangelio del Día, como cada domingo, el recuerdo de la beatificación en Bari de Carmelo de Palma, de los fallecidos en los accidentes de tráfico, en todos los países que sufren ataques contra la libertad de culto, también la jornada de oración por las víctimas y los supervivientes de abusos en Italia, y el recuerdo del aniversario del mensaje de reconciliación dirigido por los obispos polacos a los alemanes tras la Segunda Guerra Mundial. El Santo Padre ahora participará en un almuerzo con 1.300 personas en el Aula Pablo VI, un almuerzo promovido por la familia vicenciana. Amigos oyentes, estimados telespectadores, los invitamos a visitar nuestro sitio web vaticannews.va para mantenerse informados sobre todas las noticias del Papa y de la Santa Sede. Los saluda Griselda Mutual en nombre de la redacción y les agradecemos por haber estado en compañía con nosotros. Feliz domingo. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.